Bienvenidos hermanos, esta es la Iglesia de Dios y tenemos el deseo de tener este nuevo culto de recepción del sábado, en el cual también nos gozaremos en su palabra y también en las alabanzas que están preparadas para elevar el nombre o ensalzar el nombre de nuestro Dios. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y me da mucho gusto que estén con nosotros para compartir también estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en sus manos para que este culto también sea dirigido por la potencia de su Espíritu Santo. Oremos, por favor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te damos gracias por las misericordias que has tenido con nosotros y por este día, Señor, que se ha llegado, que es tu día santo, en el cual buscamos el fortalecimiento espiritual también, y también buscamos, Señor, guardarlo conforme a tus mandamientos. Llénanos de tu fortaleza y de tu palabra, para que la fortaleza nuestra también seas tú, y tú nos guíes en todo momento. Acuérdate de tus hijos, Señor, que en las necesidades que están, y acuérdate también de tu pueblo, Señor, que tiene siempre necesidad de ti. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A leer la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro del Éxodo, como es nuestra costumbre, leer la ley de Dios, la eterna ley de Dios, y lo vamos a ubicar, como ya dije, en Éxodo 20, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 para que tengamos memoria también de esta ley eterna. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la eterna ley de Dios que, como siempre lo he dicho, es importante tenerla en la mente, en el corazón y sobre todo en las acciones que tenemos. Vamos a tener esta alabanza que se ha preparado para este culto y que nos recuerde también estar cerca de Dios. Vamos a escucharlo. En los días de prueba y de lucha cruel, mi alma auxilio jamás halló. Pero vino presto el amigo fiel, con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. En los días de prueba
mía estrechó, con su diestra la mía estrechó, en los días de prueba y de oscuridad, con su diestra la mía estrechó. Bueno, gracias a Dios, a los hermanos que han participado en esta alabanza a nuestro Dios, que nos ayuda siempre a fortalecer nuestro espíritu. Vamos a tratar ya el tema de análisis bíblico y de estudio de la palabra de Dios, que le he titulado Jesús primogénito de toda criatura. Y este es el objetivo que hoy tendremos, analizar la palabra de Dios para comprender que Cristo Jesús fue el primogénito de la creación, como dice su palabra, y muchos pensamientos que pudieran estar alrededor, entre ellos el pensamiento de la Trinidad y otros aspectos que puedan afectar el crecimiento espiritual o el entendimiento de la palabra de Dios, pues queden erradicados en cuanto al pensamiento, que lo que sí dice la palabra de Dios, y en cuanto a la creencia de la Iglesia de Dios en sus bases bíblicas. Vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar en el análisis de este tema, y voy a pedirles que ubiquen su libro santo en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 3. Y este será el pensamiento donde iremos analizando la palabra de Dios hasta desarrollar el tema y la comprensión de este mismo. Dice así, en Juan 1, del 1 al 3, dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que está hecho fue hecho. Esta partecita o esta parte pequeña de la porción bíblica que tiene la palabra de Dios nos hace comprender muchas cosas y entender muchas más también, difíciles a veces, pero pues por medio de la palabra de Dios y de su explicación y de su Espíritu Santo vamos a irlas entendiendo. Primero, cuando dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, nos hace comprender de que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es una naturaleza divina, ¿sí? Aunque no significa eso de que sea el mismo Dios, sino que tiene características divinas al ser creado o creación de Dios, o el primogénito de la creación de Dios. Entonces vamos a tratar de comprender que Cristo Jesús no nada más aparece en el Nuevo Testamento, sino que va a aparecer a lo largo desde la creación, el Antiguo Testamento o lo que sería la Torá y los demás libros históricos, proféticos, y también finalmente aparece en el libro del Nuevo Testamento, los nuevos libros, y hasta su venida. Y en sus diferentes manifestaciones, aunque no se presenta como el Señor Jesucristo más que hasta el final, es decir, ya en los evangelios como lo conocemos, el Señor Jesucristo guarda siempre su identidad divina, pero también tiene una diferencia ante el Padre y al cual se sujeta y al cual también mantiene ese cuidado de respeto, como dice el apóstol Pablo, que no tiene por usurpación ser igual que Dios, aunque tiene esa capacidad. Pero vamos a comprenderlo más adelante y vamos a irlo desarrollando conforme a nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 verso 1 al 3 que leíamos hace rato, dice: en el principio era el Verbo, es decir, la palabra, es decir, no tenía una identidad física ni tenía simplemente, ¿cómo se le llamaría?, un cuerpo físico, porque aún no se había manifestado. Tenía su característica divina, y tenía esa característica porque dice que en el principio era la palabra. Dice en la versión de la Universal de Jerusalén, que es una versión católica, dice así: en el principio él era la palabra, es decir, era la acción de las cosas de que Dios se manifestaba. Pero a veces queremos tomarlo en cuenta muchas cosas de las que no son. Simplemente nos está diciendo de que el verbo o la acción de Dios se manifestaba por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Leeré desde el verso 9 hasta el verso 14 para ir comprendiendo más.
Dice así: y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas, que yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque él es el testimonio de Jesús en el espíritu de la profecía. Dice: Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y que el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas que tenían el nombre escrito, ninguno podía entender sino él mismo. Y estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Esto es lo que describe en esta revelación en Juan, que donde dice acerca del Señor Jesucristo. Y aquí va a coincidir en cuanto al Verbo de Dios, porque en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, la palabra de Dios está explicando que existía ese verbo, y aquí dice el nombre que tenía este mismo personaje de la revelación era el Verbo de Dios, y nos hace comprender que ese Verbo es el Señor Jesucristo y que está coincidiendo con él. Pero ya es una diferente etapa, porque como hemos platicado, el Señor Jesucristo se ha manifestado a lo largo de la historia, desde la creación hasta nuestros días en el futuro, y en las revelaciones también que han de acontecer, y en el cumplimiento profético, porque como dice, Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, la razón de esa profecía, la razón de esa predicación, y de estar alertas o conociendo su palabra. Y en este momento él se manifiesta como el Verbo de Dios, que viene triunfando de aquellas batallas y de aquellas ilustraciones que le son reveladas a Juan. Sin embargo, aquí lo importante es que comprendamos que ese Verbo es el Verbo de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo, o el Hijo de Dios, como le conocemos también. Vamos a tener que esa trayectoria viene siendo siempre, como ya se explicó, como le he comentado, desde el principio hasta nuestros días, y en la cual debemos de estar siempre atentos. Ahora bien, vamos a tratar de comprender un poquito más sobre lo que es el propósito de Cristo Jesús y la diferencia que existe entre el Padre eterno y él siendo como el principio de la creación. Porque dice en el libro de Juan, leíamos hace rato, dice: nada de lo que es hecho fue hecho, es decir, las cosas fueron hechas por él y para él. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 17, leeré desde el verso 1 hasta el verso 5 para seguir adelante con este estudio. Dice así: esto dijo Jesús, y levantando sus ojos al cielo añadió: Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú le diste le dé la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre toda la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora tu Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. Aquí hay unos temas sumamente reveladores, donde podemos comprender la palabra de Dios y al Señor Jesucristo en su explicación, porque ya a punto de morir dice: glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo existiese. Esa es la primera parte importante. Y la segunda que está explicando aquí dice: esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Y vamos a razonar sobre esos dos puntos. El primero, sobre aquel tema que dice que
que esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. No está diciendo que nos conozcan, que me conozcan, te conozcan a ti y al Espíritu Santo. No está mencionando el Espíritu Santo todavía. Aquí dice te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y en muchas de sus predicaciones el Señor Jesucristo lo que hacía es decía, esta doctrina que predico no es mía, sino del que me envió. Y la pregunta es si el Dios eterno lo envió, ¿por qué entonces nos dice me envía a mí mismo en esa Trinidad espantosa que maneja la gente? No hay sustento bíblico para comprenderla. Y además, el segunda parte importante dice, glorifícame de ti mismo en la gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo existiese. Esa es la palabra de Dios en la cual explica que el Señor Jesucristo existía y era el primero de la creación. Antes de que el mundo existiera, ese convivio y esa comunión del Padre Eterno junto con Él ya existía. Y esto me hace pensar sobre las teorías que hoy existen en relación a Satanás, porque dicen que Lucifer, ese ángel caído, como ya se explicó, fue aquel ángel o arcángel que fue creado, el primero que creó Dios, creyendo que Dios y el Señor Jesucristo es lo mismo. Y esa es una teoría mala, ni la dice la palabra de Dios, ni existe, porque esa es una teoría humana. Lo que sí está diciendo la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo existía antes de que el mundo fuese, antes de la formación de lo que hoy conocemos y antes de las cosas. Así es que entre la convivencia y comunión que existe entre el Padre y el Señor Jesucristo nos revela eso. Ahora bien, vamos a tratar de ver desde la participación de la creación y cuál fue esa participación que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese punto importante de la creación o del punto de partida de la generación que hoy existe o lo que hoy conocemos. Vamos a abrir en el libro del Génesis capítulo 1 verso 26, dice así: dijo entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces de la mar y sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven en ella. Según esto en la versión Nácar Colunga, que es una versión católica. Y aquí la parte importante está en esa parte cuando dice hagamos. Si hubiera dicho hágase, la palabra de Dios, al decir la palabra, las cosas se iban formando, pero aquí dice hagamos, y hay la participación al menos de dos personas, y aquí lo que estamos tratando de entender es eso, que Cristo Jesús participó desde la creación, de la formación de lo que hoy conocemos como nuestro mundo, y finalmente en esa participación Él es esa parte, dice hagamos al hombre a imagen y a nuestra semejanza. Entonces a la imagen de Dios y del Señor Jesucristo somos hechos nosotros para tener esa forma principal. Aunque dice la palabra de Dios el apóstol Pablo y explica de que creo que es el apóstol Pedro el que explica acerca de que si no respetamos al hombre que esa semejanza de Dios, no podremos respetar al mismo Dios. Es Pedro, ya recordé. Así es que, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, hagamos a la imagen, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, esa es la participación del Señor Jesucristo cuando dice, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese, porque este Señor Jesucristo, o el Hijo del Padre Eterno, que hoy le conocemos como el Señor Jesucristo, como el Mesías, vamos a comprender que Él participó desde la creación. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, verso 4, dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice, ¿quién subió a los cielos y bajó? Fíjese la pregunta, ¿quién subió a los cielos y bajó? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién fijó las fuentes a la tierra? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama el Hijo? Tú sabes, según lo que está explicando aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, verso 4, dice así. Entonces, está cuestionándonos. Primero dice, ¿quién subió al cielo y quién bajó? El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que el único que bajó al cielo es aquel que ha descendido del cielo. Y es primera de Juan, o más bien Juan 3:13.
en la cual nos explica, pensando y quitando de la mente de nosotros de que no hay una visita al cielo por parte de nosotros y que todo ha sido eso un mito que no explica la palabra de Dios. Y lo que sí explica es, por ejemplo, dice, ¿cómo se llama su hijo? Sí, está hablando de la creación y de la formación de las cosas, la formación de las cosas que fueron creadas por Dios desde el origen, cuando puso orden en este mundo. Así dice, ¿quién ató las aguas en su manto? ¿Quién fijó los confines de la tierra? ¿Y cómo se llama? Hablando del Padre, y dice, ¿y cómo se llama su Hijo? ¿Lo sabes tú? ¿Lo conoces? ¿Lo comprendes que es así? Entonces, el Señor, esta es una pregunta que hace reflexionar para que nosotros comprendamos de que el Señor Jesucristo estuvo desde la creación y fue el primogénito, como dice la palabra de Dios, de toda criatura. Bueno, ¿cómo se llama su Hijo según la palabra de Dios? Nosotros le conocemos como Jesucristo, aunque su nombre es Jesús o Emmanuel también, y eso se conoció a partir de su manifestación humana. Sin embargo, el Señor Jesucristo se le manifestó a su pueblo en diferentes etapas y en diferentes formas y también bajo diferentes circunstancias. Vamos a leer otra parte en la Biblia para ir comprendiendo acerca de su participación del Señor Jesucristo desde el origen de nuestras generaciones, o como se le conoce comúnmente como la creación. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios 8 del 22 al 30. Vamos a leer esta palabra de Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, eternalmente tuve principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, hablando de la sabiduría. Dice, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen fincados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni las campiñas, y el principio del polvo del mundo, cuando fue formado allí los cielos, allí estaba yo, cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo tiempo. Y aquí está hablando acerca de la sabiduría en el libro de Proverbios, que más adelante veremos que esa sabiduría es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dice es sabiduría de Dios, pero dice, ahí estaba yo, conforme Dios le fue dando mandamientos y órdenes y orden al universo y dándole forma a lo que hoy comprendemos que es la creación de Dios, dice, ahí estaba yo. Entonces no nada más es un solo texto ni un solo argumento el que nos hace pensar de que Cristo Jesús existió como primogénito de la creación de Dios, sino que aquí está la demostración firme de esta manifestación y de este importante pensamiento, y para que eso nos sirva para erradicar cualquier otro pensamiento dentro de la palabra de Dios que no está escrito y que es venido de una imaginación y de filosofías y que suena bien, pero no tiene la fortaleza ni el respaldo de la palabra de Dios. Y usted le creería algo que no tiene la fortaleza de la palabra de Dios. Si usted quiere obedecer la palabra de Dios, evidentemente no. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 24, para comprender esto que les estaba explicando. Dice así, Cristo, potencia de Dios, sabiduría de Dios. Así dice la palabra de Dios. Cristo es esa potencia de Dios y es esa sabiduría de Dios. Así es que, comprendiendo estos textos que leíamos en Proverbios, cuando está hablando de la sabiduría, no está hablando de la inteligencia nada más, sino que Dios está hablando de su Hijo Jesucristo, y en esa potencia y en esa sabiduría va a conformar a la personaje que hoy se conoce como Cristo Jesús, a su Hijo primogénito. Dice, con él ya estaba yo ordenándolo todo. Fui su delicia todos sus días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y eso es lo que tenemos comprendido en la palabra de Dios y hasta este momento.
Sigamos adelante en este estudio para seguir comprendiendo lo que sí nos dice la palabra de Dios y poner nuestra mente y espíritu para comprender cada día más de su palabra. Vamos a abrir también el libro de los Colosenses en el capítulo 1, leeremos desde el verso 13 hasta el verso 16, que dice así: el cual nos libró del libro del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, a quien tenemos la redención y la remisión de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque con él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, y tronos y dominaciones y todos los principados y las potestades. Todo fue creado por él y para él. Aquí vemos claramente cuando confirma el apóstol Pablo todo lo que hemos dicho y dice Jesucristo primogénito de toda criatura. Y cuando dice eso, entonces el Señor Jesucristo fue el primero de la creación de Dios. Y esa creación, para no confundirnos, no da cabida a una Trinidad, porque el Señor Jesucristo fue creado por Dios. ¿En qué momento? No sé, solamente entendemos de que fue antes de la creación de lo que hoy conocemos como mundo y hoy lo que tenemos aquí. Vamos a también entender, por ejemplo, en el libro del Génesis hay otra manifestación importante de esto. Dice Génesis 3:22, que dice así: he aquí el hombre es como uno de nos. Cuando el hombre cae en esa desobediencia y dice he aquí el hombre es como uno de nosotros, como diciendo, bueno, entre esa comunión que existe entre el Padre Eterno y el Señor Jesucristo, y dice, he aquí el hombre ahora ya es como nosotros, comprendiendo el bien y el mal, sí, teniendo la capacidad de decidir, la capacidad y el poder de hacer las cosas bien o no hacerlas. Entonces eso es lo que dice. Y también en el libro del Génesis, cuando dice en el capítulo 11 verso 7, y se da aquel momento en el cual el hombre vuelve a pecar después del diluvio universal, y entonces explica y dice bajemos y confundamos, es decir, la voluntad de Dios se va manifestando por medio del Señor Jesucristo, y en aquel tiempo se le conocía como Jehová de los ejércitos, o el impronunciable, o aquel que se le conoce como Jehová o Yahvé o el Padre también. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo también tiene esa divinidad o esas características divinas, porque está reflejando el poder de Dios en él, y cuando dice la palabra de Dios, así es que Él es el alfa y el omega. Mire, vamos a verlo en el capítulo 1, verso 8 de la Biblia, y así lo leeremos. Dice así, Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y el que era y el que viene y el todopoderoso. Aquí, ¿quién se está presentando? Pues está hablando del alfa y el omega, el principio y el fin, pero el Padre Eterno no tiene fin. Así es que el Padre Eterno no es el alfa y el omega, sino que el alfa y el omega es el Señor Jesucristo. Y lo que estamos comprendiendo cuando dice el Todopoderoso es porque Cristo Jesús está representando el poder de Dios. Nosotros comprendemos al Señor Jesucristo como el portavoz también del Padre Eterno, porque en realidad si nosotros quisiéramos ver al Padre Eterno no podríamos por la naturaleza que tenemos. Así es que el Señor Jesucristo se ha manifestado a través de Él por medio de su palabra. En ambos tiempos estamos hablando acerca de eso. Y mire, vamos a leerlo en Juan 1:18, que dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Todo lo que comprendemos acerca del Padre Eterno, nadie lo ha visto más que Cristo Jesús, y lo que se ha manifestado es a través de Cristo Jesús. Por eso es que le da ese poder y ese grado de divinidad, porque es el único vínculo entre el Padre Eterno y nosotros, y ese es el Señor Jesucristo. Y ni María siquiera, porque esa es una invención de la Iglesia católica, en la cual María la ponen como la guardiana o la madre de Dios, y eso no es cierto. Lo que sí está diciendo la palabra de Dios es de que el único que ha visto a Dios y el único que le ha revelado es el Señor Jesucristo.
Hay un punto importante que quiero tratar para que la iglesia comprenda también acerca de este punto. Cuando Cristo Jesús es bautizado, el Señor manda una voz diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tiene contentamiento. Y dirían ustedes, bueno, aquí se contradice con que el Señor Jesucristo se manifestó o manifestó a Dios, al Dios eterno. Bueno, vamos a comprender esa parte. Vamos a leer en Mateo 3:17 lo que les decía. Dice: he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Aquí la pregunta: ¿a quién escucharon aquellas personas para redactarlo y ponerlo en el testimonio que existe en los evangelios? En realidad, el apóstol Pedro explica la situación en su segunda carta, que dice, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17 y 18, que dice así: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando tal voz fue enviada de la magnificencia gloria: este es mi Hijo, este es mi amado Hijo en el cual yo me he agradado. Así es que el que habla no es el Padre Eterno, sino dice, es una voz enviada, es decir, el poder de Dios se manifestó también hablando acerca de Cristo Jesús, de que era su Hijo amado, porque lo hemos visto con los textos que hemos tocado, que el Señor Jesucristo tiene ese privilegio de ser amado por Dios por su nobleza y por su rectitud. Entonces lo que se oyó y lo que se manifestó no fue la voz de Dios, sino fue una voz enviada, una voz que materializaba para que los hombres comprendieran, pero no que hablaba Dios con los hombres como habló con Moisés, porque con el que habló con Moisés fue el Señor Jesucristo, o el Señor Jehová, como dice así la palabra de Dios, o el que habló también con Abraham, o el que habló con Josué. Cuando se manifiesta, el que está hablando es el Señor Jesucristo, no es el Padre Eterno, porque el Padre Eterno lo hemos conocido, como ya lo he explicado y como explica aquí la palabra de Dios, lo conocemos a través del Señor Jesucristo. Porque dice en el capítulo 3, verso 13 de Juan, que ya habíamos citado, es: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que ha subido y bajado del cielo, o bajado y subido, como quieran, en el orden que quieran, es el Señor Jesucristo y nadie más. Porque dice aquí su palabra: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es la manifestación de Cristo Jesús, la importancia que tiene para con nosotros, y es Él que ha manifestado. Dice así, ahora vamos a leer Juan 6:46. En el Evangelio de Juan dice: no que algo haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Está hablando nuevamente acerca de que nosotros no podemos ver al Padre Eterno porque es su gran poder. Todavía nuestra condición humana no está transformada, no es capaz de poder ver al Padre Eterno hasta que sea cumplida la resurrección, como dice Job acerca de esa mutación, y seamos seres celestiales, como dice la palabra de Dios, como ángeles, parecidos a los ángeles, porque esa es la redención que esperamos en la palabra de Dios, y esa es parte de la fe que se tiene. Como yo explicaba hace 8 días, una diferencia importante entre la fe y la creencia es de que la fe se manifiesta en cuanto al creer la palabra de Dios, y la creencia muchas veces viene por parte de los mitos y no tener la fortaleza dentro de la palabra de Dios, porque dicen cosas banales, dicen cosas que no está diciendo la palabra de Dios. Así es que dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, Él ha visto al Padre. Entonces el Señor Jesucristo es el que se ha manifestado a través de Él. Conocemos a nuestro Padre eterno. Vamos a leer Juan 14:9, que dice así: Jesús dice: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y el que me ha visto al Padre. Como pues dices, muéstranos al Padre. Aquí este texto, la gente cree que Cristo Jesús está hablando de sí mismo porque tienen una Trinidad, pero lo que Cristo Jesús vino a hacer en su predicación fue a manifestar la misericordia de Dios, el poder del Padre, y toda su predicación, como así lo dijo, dice: este no es mi evangelio no es el que me envió.
y esa es la parte importante que debemos de comprender. La gente que quiere sostener el credo acerca de que Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo, ellos confunden y se confunden a sí mismos pensando que el Señor Jesucristo cuando dice me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, dice, pues es la misma persona. No, en realidad lo que estoy tratando de explicarles es de que el Señor Jesucristo, al manifestar al Padre eterno, tenía esa capacidad divina de poderlo manifestar, pero es diferente y no es igual al Padre eterno. Y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 6 al 7. Vamos a leerlo así, dice: el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, el cual tenía la forma de Dios, no quiso por usurpar, o usurpar significa tomar el lugar de Dios que a él le corresponde, sino que se anonadó, es decir, se sujetó al Dios eterno para cumplir su palabra. Entonces, hermanos, en suma, lo que hoy comprendemos es de que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. Él participó desde la creación, se ha manifestado a lo largo de la historia conforme a la evidencia que tenemos en la Biblia, y que el Señor Jesucristo no es el Dios eterno, sino que Él manifestó el poder de Dios para manifestar la gloria de Dios hacia los hombres en ese sacrificio que Él tuvo. Espero haber sido claro, hermanos. Cualquier duda, para eso estamos, para aclararla, analizarla y estudiarla siempre conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo contemplar, mas al descender del cielo Él su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso
nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Gracias a Dios por estas alabanzas y también por la oportunidad que tuvimos de meditar en la palabra de Dios y analizar este tema acerca de Cristo Jesús, el principio de la creación, el primogénito de la creación conforme a la palabra de Dios. Yo espero que el estudio haya sido suficientemente claro, mi explicación también y sobre todo el fortalecimiento espiritual para todos nosotros. Vamos a despedirnos y después tendremos avisos y noticias. Oremos, por favor. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Santo, porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tus hijos y la fortaleza de tu Espíritu también nos ha llenado. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos tenido la oportunidad de recibir un sábado más en nuestras vidas y tal vez, Señor, un sábado menos para la venida de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias también, Señor, porque tú nos has fortalecido en grande manera y también tu palabra nos enseña por sí misma las cosas que debemos de creer conforme a esta palabra que tú nos has dado. Llénanos de tu paz y de tu misericordia también y fortalécenos a lo largo de este día santo y a lo largo de nuestras vidas espirituales también. Llénanos de tu paz, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues los anuncios y las noticias son las siguientes. La semana pasada mi hermano diácono Fernando Padriñán estuvo en la Iglesia de Dios allá en El Pozo, en la zona de Chiapas, cerca de los altos de San Cristóbal y en los altos de Chiapas, y estuvo en una reunión hermosa de trabajo acerca de la alabanza. Se le llamó Congreso de Alabanzas de la zona de allá del estado de Chiapas, y así pues participó nuestro hermano como expositor, al cual también le mandamos un saludo y le decimos que Dios les bendiga junto con todos los hermanos que estuvieron por allá. Dios sea con ustedes y en breve seguiremos poniendo parte del trabajo, los videos o las remembranzas más importantes de esa reunión para que todas lo compartamos y lo disfrutemos. El templo, hermanos, continúa cerrado por temas de esta tercera ola de contagios, y así es que estamos cuidándonos, y la misma recomendación es hacia nosotros de que mantengamos siempre la misma cuidado que se ha tenido para tener o poder evitar de cualquier contagio o cualquier cosa que pueda afectarnos. Seguimos orando por los hermanos, seguimos orando por la iglesia, y finalmente el último aviso o anuncio es: estos temas que hemos expuesto aquí son parte del enriquecimiento que ustedes mismos nos hacen, haciéndonos llegar sus preguntas y haciéndonos llegar sus comentarios. Así es que si hay algún tema que tenga de interés y de la forma posible nosotros podemos abordarlo, siéntase con la libertad de hacerlo. Así es que lo esperamos con esa retroalimentación respecto a qué tema de interés para su crecimiento espiritual desea que se ponga. No tengo más que agradecerle a Dios y a usted, sobre todo a nuestro Dios, porque nos ha tenido la oportunidad o nos ha permitido la oportunidad de seguir predicando su palabra y estar iniciando así juntos este día santo. Dios les bendiga y paz a vosotros.